Bueno, este es el primer resumen de introducción del texto de introducción a la semiología. Semiología estudia los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas. En un principio su origen fue el estudio de la lengua basándose principalmente en producciones verbales. Bueno, ahora pasando al texto de Sechetto. Para Sechetto, el signo es una cualidad específica de la experiencia fenomenológica por la cual llegamos a conocer la realidad. La función de los signos es sustituir el significado de un objeto que ocupa el lugar de otro. Y dice que la mente es operativamente semiótica, es decir, que es capaz de entender estos signos. Cuando hablamos de la relación de la semiótica con la filosofía, tiene que ver porque la persona cuando aparece ante el mundo se da cuenta que existen cosas, ¿sí? Entre ellas cosas está sí mismo, como alguien que percibe cosas, que experimenta sentimientos, que piensa con la mente. Estas últimas cosas son lo que tomamos como realidad. Y sobre esta realidad es aquello sobre lo cual es posible decir algo, representarlo, pensarlo, y todo esto lo hacemos mediante signos. Y ahí presenta, bueno, también el ejemplo del niño con el elefante, ¿no? Que quiere decir que uno representa mediante signos, pero una porción de esa realidad, sino no la realidad completa, sino la parte que llegamos a percibir con nuestros sentidos. Luego habla de la naturaleza de los signos. Los signos son un fenómeno social y sirven como instrumento de la comunicación. Luego presenta los rasgos o características, es decir, ofrece una realidad representada. Es un elemento que está en lugar de otra cosa. Es una imagen mental, una copia con características del objeto representado. Esto es lo que hablábamos antes con el ejemplo de lo del elefante. Es siempre una hermenéutica, es decir, una interpretación de algún sentido de la realidad conocida. Luego habla de la definición clásica, ¿sí? Dice que es algo que está en lugar de otra cosa. Esa sería la definición clásica. Un objeto presente se relaciona con otro ausente y requiere de alguien que haga la conexión entre ambos. Hay objetos construidos para estar en lugar de otras cosas, por ejemplo, una foto, un gesto como un saludo, una señal vial, etc. Luego habla de las características semióticas. Hay que recordar el ejemplo de la computadora. ¿Sí? Las características semióticas que tiene son 3. La primera es una forma física por la cual se percibe ante los sentidos, ¿sí? Por ejemplo, la alarma, en el caso del ejemplo. La alarma de la computadora. Debe referirse a algo diferente de sí mismo, ¿sí? En este caso, la alarma en la computadora hacía referencia a que había un virus en la computadora. Entonces, la alarma hace referencia a algo diferente, que es el virus. Y alguien debe reconocerlo como signo, ¿sí? Es decir, captar el significado. O sea, la persona que está en la computadora debió ser capaz, de reconocer el sonido de la alarma, identificar inmediatamente que había un virus, ¿sí? Y luego pasamos a Saussure. Bueno, ahora voy a hablar de Saussure, pero dentro de Sechetto. ¿Sí? Saussure toma el signo como una unidad lingüística que tiene 2 caras, ¿sí? O podemos decir que está conformado por 2 partes, significante y significado. El significante siempre es algo material, ¿sí? Que puede ser acústico o visual, y es la parte sensible, ¿sí? Es decir, la parte que podemos captar con los sentidos. Y el significado es la idea o concepto evocada en nuestra mente, ¿sí? Y es inmaterial. Luego dice que el signo hace referencia a alguna cosa, que puede ser un objeto, un fenómeno, un sentimiento, y se alude a él mediante un signo.
habla de una visión diádica, ¿sí? Como hablamos antes, el signo formado por significado y significante, sino el referente no integra la estructura del signo. Luego habla del signo como signo arbitrario, ¿sí? La arbitrariedad del signo. ¿Por qué el signo es arbitrario? Porque la relación entre significado y significante no está motivada por el objeto al cual refiere, ¿sí? Es decir, que no hay una conexión entre el objeto al que se refiere, ¿sí? Entre el significante y el significado que nosotros le otorgamos, ¿sí? No hay nada preestablecido. Preestablecido fuera de la lengua, ¿no? Porque dice que está fundada por el consenso social dentro de los grupos que deciden tomar esa asociación, ¿sí? Esto habla de los distintos idiomas. Por sí solo no tiene valor, hay que juzgarlo dentro de la estructura de la lengua. Y allí dentro de esa estructura entra en relación con otros signos y se vincula con otros elementos del sistema lingüístico. Bueno, ahora dentro de ese cheto da la postura de Peirce. Habla, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero lo voy a pronunciar así. Habla de la dimensión teórico-cognitiva del actuar humano. Esto es que nos movemos por nuestro entorno guiados por experiencias del tipo pragmático y existencial. Ya vamos a hablar qué es pragmático. El rol del pensamiento es organizar y transformar la experiencia para coordinar nuestras acciones. Y ese pensamiento es pragmático, es decir, está destinado a captar efectos y significados que sirvan en el obrar del individuo, ¿sí? La finalidad de la acción es lograr un efecto sensible, ¿sí? Nuestras acciones determinadas por nuestros hábitos son la expresión de nuestros conocimientos. A eso se le llama experiencia cognitiva. Luego habla de una teoría del significado. El significado está presente en el pensamiento de forma activa, como una acción a través de la cual modificamos nuestra experiencia para realizar alguna acción. Es el conjunto de implicancias prácticas que un objeto posee para un sujeto. A diferencia de Saussure, al signo lo toma como que es algo que representa alguna cosa para alguien, ¿sí? No es un ente aislado y posee una composición triádica, no diádica como la de Saussure. Luego habla de 3 categorías fundamentales del signo: primeridad, secundidad y terceridad. La primeridad es el sentimiento, la impresión primera, ¿sí?, que recibimos. Son cualidades puras e indeterminadas. Por ejemplo, la rojidad de algo. La rojidad, ¿sí?, una sensación, una cualidad. La secundidad es el fenómeno de la primeridad relacionado con otro, ¿sí? Digamos que esa primera cualidad se la podemos atribuir a algo, ¿sí? Dice, es la toma de posesión de la concreción experiencial. Ejemplo, el rojo de un objeto, ¿sí? Y la terceridad es la que regula la unión de la primeridad con la secundidad, ¿sí? Es la ley que conecta esos dos fenómenos, ¿sí? Va a unir esa rojidad con ese rojo que se lo podemos atribuir a un objeto, ¿sí? Cualquiera sea el objeto. Por ejemplo, ¿sí?, imaginemos que ese objeto era un papel. Entonces, en la primeridad, lo primero que registramos es la rojidad, ¿sí? Luego le podemos atribuir a ese papel que es rojo, ¿sí? Pero en la terceridad lo que nos permite es seleccionar las palabras para decir este papel es rojo, ¿sí?, para decirlo o para pensarlo concretamente en esa estructura. La realidad debe ser interpretada desde el punto de vista pragmático, ¿sí?, como si se tratara de una cualidad. Puesta en conexión con las 3 categorías, la realidad, ¿no?, permite encontrar la raíz del pensamiento. O sea que estas 3 categorías fundamentales se basan en la realidad. Es lógico que el signo deba asumir también una modalidad triádica, ¿sí? Es decir, que el signo además está formado por 3 elementos, a los cuales llamo representamen, interpretante y objeto.
El representamen es el signo mismo como tal. Es lo que funciona como signo para que alguien lo perciba. Siempre está en lugar de otra cosa. Por ejemplo, las palabras de un idioma. El interpretante es un efecto mental, ojo, no confundir con intérprete, ¿sí? Interpretante es un efecto mental causado por el signo. Es la idea del representamen en la mente que percibe el signo, ¿sí? Es un significado de significante, ¿sí? Aquí aplica un poquito tomando lo que decía Saussure. Este interpretante también puede ser dividido en 3 categorías: el inmediato, dinámico e interpretante en sí. Interpretante inmediato es simplemente el significado del signo. El dinámico es el sentido captado por un sujeto singular. Y el interpretante en sí es la o las interpretación o interpretaciones que le otorga al signo un sujeto particular. El último, que es el objeto, es aquello a lo que el signo está referido, ¿sí? Yo creo que lo considero como el significante, ¿sí? de Saussure. Es aquello a lo que el signo está referido. No es solamente una cosa concreta, pueden ser ideas, relaciones, entes ficticios, y también tiene una clasificación dentro de él que puede ser dinámico o inmediato, ¿sí? Si es dinámico, el objeto es exterior al signo. Y si es dinámico, perdón, no sé si es dinámico o inmediato. Y si es inmediato, el objeto es captado en el interior del signo mismo. Esto después se va a ampliar en otros textos. También habla de semiosis infinita. Bueno, primero vamos a ver qué es la semiosis, que es el proceso de aprehensión del signo, ¿sí? Se desarrolla de forma de espiral, integrando nuevos procesos semiósicos. Y aquí dice que es infinita porque el interpretante de una cosa se convierte a su vez en signo, y así infinitamente, ¿sí? Como vimos antes, bueno, tenemos el representamen, que es el signo mismo, el interpretante es el efecto mental causado por el signo, y el objeto es lo que está referido, ¿sí? Entonces, aquí lo que dice, para tratar de entender la semiosis infinita, el interpretante de una cosa, ¿sí? O sea, el efecto mental que causa el signo, se convierte a la vez en un signo, y así infinitamente, ¿sí? Esa es la forma que, por ejemplo, si estamos pensando en una cosa, eso nos lleva de un pensamiento a otro, ¿sí? Porque ese interpretante se convierte en un signo, ¿sí? Creo que ahí es lo que hace las referencias en interpretante dinámico o inmediato, ¿sí? Bueno, y dice que cualquier representación sígnica no es otra cosa que otra representación. Bueno, ahora nos habla de la teoría de Jacobson, ¿no? Que se refiere más que nada a la estructura de la comunicación, ¿no? Distingue 6 funciones de los signos según la ubicación en el modelo de comunicación, ¿sí? Él en el modelo de comunicación distingue un emisor y un perceptor, receptor, intérprete, bueno, se puede decir de varias formas, y en el medio está el código, ¿sí? Que podríamos tomar como que la lengua que se utiliza, el canal, ¿sí? A través de dónde se transmite, si se transmite oralmente, de forma escrita, ¿sí? El mensaje, bueno, que es lo que se quiere transmitir, y el referente. Sería el tema, ¿sí? El referente. Bueno, habla de estas 6 funciones de los signos y del lenguaje, que estas funciones pueden estar presentes simultáneamente, ¿sí? Pero solo una o dos predominan para Jacobson, ¿sí? Estas funciones son la conativa, que es la función que sirve para establecer el contacto entre emisor y receptor, que está destinada a mover el sujeto a actuar. Por ejemplo, una maestra en la clase diciéndole a los alumnos que presten atención, ¿sí? La fática está centrada en mantener el canal abierto, ¿sí? En seguir manteniendo la comunicación entre emisor y receptor.
Puede ser, por ejemplo, un saludo, puede ser mientras una persona está hablando, las frases típicas estas de claro, por supuesto, sí, ajá, es como que o sea, no tiene ningún sentido más que mantener este canal abierto, ¿sí? O los diálogos sin trascendencia, por ejemplo, cuando dos personas empiezan a hablar y en determinado momento no tienen nada concreto para decir y se ponen a hablar de algo sin trascendencia, por ejemplo, el estado del tiempo, ¿no? Entonces esta fática solo sirve para mantener el canal abierto. Luego la referencial sirve para designar personas, hechos, noticias, ¿sí? O sea, como que hace hincapié en el referente de lo que hablábamos antes, ¿sí? De los elementos del modelo de comunicación de Jacobson. O sea, del tema. Por ejemplo, los libros de texto, los noticieros, los documentales, ¿sí? Luego está la función estética, que está centrada en la forma del mensaje, de la forma en que se emite, ¿sí? A través de la belleza y de las formas llamativas de él. Por ejemplo, la poesía, una película, una obra de arte. La emotiva desea provocar reacción emotiva, precisamente, en los destinatarios. Sí, puede ser una emotividad positiva o negativa. Podemos hablar de un insulto o una expresión de afecto. Y la metalingüística es la que hace referencia al lenguaje en sí mismo, ¿sí? Trata de explicar códigos, signos, por ejemplo, los diccionarios. Luego Sechetto habla también de la teoría de Buhler, se escribe B-U con diéresis H-L-E-R. Dice que el lenguaje es un instrumento para comunicar entre sí a dos individuos dispuestos a hablar de algo. Y consta de 3 elementos. Alguien que habla el mensaje y alguien que recibe el mensaje. ¿Sí? Bueno, tanto este modelo como el de Jacobson son bastante estáticos. Después lo vamos a ver comparado con otros textos. Bueno, pero habla de 3 funciones fundamentales, ¿sí? Siendo que Jacobson hablaba de 6, él solo toma 3, ¿sí? Representar, expresar y comunicar. También dice que se entrecruzan, que no son excluyentes y que puede predominar una de ellas, ¿sí? Representar se refiere a transmitir mensajes sobre algo, ¿sí? El lenguaje se usa para describir. Expresar transmite percepciones subjetivas, opiniones, sentimientos, y comunicar es mantener nuestro contacto como interlocutores. Puede ser de carácter variado, desde conversaciones, recetas, órdenes, peticiones, etc. Bueno, luego Sechetto dice que no hay signos naturales, ¿sí? Habla de ciertos fenómenos como fuego, una huella, el suelo mojado por la lluvia. Son fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Algunos los toman como signos naturales, pero en realidad no son signos naturales. No son signos directamente. A menos que un grupo humano decida utilizar alguno para comunicar algo, por ejemplo, una señal de humo, ¿sí? Entonces deja de ser un fenómeno físico para convertirse en un fenómeno sígnico y social. Luego habla de las dinámicas de los signos, dinámicas combinatorias de los signos. Sí, ahí es donde aparece sintagma y paradigma, diacronía y sincronía, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de eso. Bueno, en el sistema de los signos nada está aislado, ¿sí? Los diversos elementos se integran funcionalmente. Y bueno, estos conceptos que mencioné anteriormente fueron observados por Saussure, ¿sí? Que dice, observó la presencia de otros elementos combinatorios binarios, ¿sí? Siempre usando de a 2 y Peirce siempre de a 3, o sea, recordemos eso. Y estos elementos combinatorios binarios, que son por un lado sintagma y paradigma y por otro lado diacronía y sincronía, se utilizan aplicados a los procesos de semiosis. Bueno, la sincronía del griego significa junto con el tiempo. Síncronos significa junto con el tiempo. Y es el criterio para el estudio de los signos, asumiéndolos como sistema organizado actual en un espacio dado.
¿sí? O sea, como diacronía y sincronía se usan como criterio para estudio de los signos, ¿de acuerdo? Entonces, en la sincronía, que es junto con el tiempo, se estudia el lenguaje en un momento determinado. Por ejemplo, si estudiáramos, la lengua. Estudiamos la lengua en este momento, ¿sí? Ahora vamos a ver la diferencia con diacronía para aclarar más este concepto. Del griego, diácrono significa a través del tiempo, y es el criterio utilizado por lingüistas para estudiar el origen de las lenguas y su evolución. Si es decir, una cosa es estudiar la lengua completa, ¿sí? Como se está dada, que recordemos que la lengua completa solo puede estar dada en la masa, ¿sí? En el conjunto de la masa parlante, no en un individuo solo. Se analiza la lengua en un determinado momento, sería sincronía, y diacronía estudia la evolución de la lengua, ¿sí? Y no va a estudiar la totalidad de la evolución de la lengua en cada momento, sino que toma partes. Bueno, como regla memotécnica, en realidad es media pava, pero a mí me ayuda a recordar, para no estar recordando lo que significa el griego. Sincronía yo asocio sin tiempo, y el otro es a través del tiempo, por el sin. Bueno, son dos conceptos que son a su vez asimétricos, ¿sí? Porque puede haber un estilo sincrónico que prescinda de momentos diacrónicos, ¿sí? Pero el estudio diacrónico, ¿sí? El estudio a través del tiempo, siempre tiene como fin análisis sincrónico. Y ambos son complementarios. Bueno, luego están los otros dos consignos. Estoy haciendo mezcla de palabras. Luego están los dos conceptos que son sintagma y paradigma, ¿sí? Dice que la identidad del signo reside en su oposición a otro. Y nos explica ahora lo que es sintagma. Es la combinación de signos que tienen por soporte la extensión y contigüidad. O sea, que tienen una extensión determinada y tienen la característica de la contigüidad. Existen en una estructura dada, ¿sí? El sintagma es lineal porque dos elementos lingüísticos no pueden ser pronunciados al mismo tiempo o escritos en el mismo lugar, por ejemplo. Y es irreversible porque el valor depende de los términos que lo preceden y los que lo siguen. Por ejemplo, las palabras de una oración, ¿sí? Y también, por ejemplo, la oración con otras anteriores y posteriores dentro de un enunciado. Dice que constituyen el eje horizontal de una estructura. El cambio de un elemento en la cadena perturba radicalmente su estructura, ¿sí? El paradigma, en cambio, es un modelo o estructura teórica que explica a un conjunto de elementos que tienen algo en común. Saussure los denominó relaciones asociativas. No solo percibimos los grupos sintagmáticos, sino las relaciones que los unen, ¿sí? Cuando hablamos de esto, hablamos de paradigma. El eje vertical que orienta el sentido de los conjuntos de sintagmas, ¿sí? Hablamos que antes los sintagmas tenían una estructura horizontal. La relación entre sintagma y paradigma es estrecha, ¿sí? Dependen una de otra e interactúan constantemente. Para analizar el conjunto sintagmático se requiere prestar atención al eje vertical que los une, paradigma, ¿sí? Lo que Jacobson aporta sobre esto es que los signos se estructuran sobre selección de paradigmas y combinación de sintagmas. Si paradigmas lo podríamos tomar como tema, de qué tema se refiere lo que la cadena de sintagmas me está contando, ¿sí? Si no, no tendría sentido. El paradigma puede ser, no sé, una crónica periodística. El paradigma puede ser, no sé, un robo en un banco. Ese sería el paradigma. Y los sintagmas serían las oraciones o los enunciados que están conformando ese texto, ¿sí? Por eso se habla de horizontal con los sintagmas y vertical
con paradigma. El paradigma atraviesa todos esos sintagmas, ¿sí? Porque es el eje que los une. Para Saussure, el lenguaje es un sistema establecido que posee evolución. Tiene un lado individual y uno social, que son inseparables. Es multiforme y heteróclito. Bueno, esta palabra me trajo bastantes problemas, heteróclito, entonces decidí buscar el significado que le aporta la Real Academia y dice que significa irregular, extraño y fuera de orden. ¿Sí? Entonces, es multiforme, ¿sí? Es irregular, extraño y fuera de orden, para Saussure. Dice, no se deja clasificar en ninguna categoría de los hechos humanos, porque no se sabe cómo desembrollar su unidad. Es decir, que Saussure no pudo realizar un concepto claro sobre lo que es el lenguaje, precisamente por esto, ¿sí? Porque no se sabe cómo desembrollar su unidad. La lengua es el objeto de estudio de la lingüística, ¿sí? La lengua sí la puede definir. Es la parte esencial del lenguaje, es un producto social, adquirido y convencional, a diferencia del lenguaje, que es una facultad que nos da la naturaleza. Es una convención y la naturaleza del signo en que se convierte es indiferente. La lengua es una parte, una subdivisión de una serie de cosas, ¿sí? Esto se refiere con el lenguaje articulado, perdón, me olvidé de aclarar eso. La articulación puede designar la subdivisión de una cadena de habla en sílabas o en unidades significativas. No es el lenguaje hablado natural al hombre, sino la facultad de construir una lengua, ¿sí? Y acá vuelve a definir que dice que es un sistema de signos que corresponden a ideas distintas. Ahora vamos a hablar del habla, ¿sí? No hay que confundir el habla con la lengua. El habla es un acto individual de voluntad e inteligencia, y podemos distinguir combinaciones del código de la lengua para expresar el pensamiento del hablante, o un mecanismo psicofísico que permite exteriorizar estas combinaciones. Con mecanismo psicofísico se refiere al esquema que, bueno, yo no lo detallo acá, pero sería el mismo modelo de Jacobson, ¿sí? Donde hay un emisor que tiene, primero comienza con lo psíquico, ¿sí? Tiene una idea o concepto que quiere transmitir, entonces esto se transmite de la psiquis, ¿sí? A la parte física, ¿sí? Donde pasa, el cerebro transmite información a las cuerdas vocales para que vibren, la lengua para que se mueva, los labios para que se muevan y salga el sonido, y de esa manera llega al receptor, en teoría, ¿no? Llega al receptor que produce el mecanismo inverso, ¿sí? Se lo llama activo a lo que realiza el emisor y pasivo a la inversa, digamos, del receptor. Por eso es que habla de mecanismo psicofísico. Es un objeto de naturaleza concreta. Ahora vuelve a la lengua, ¿sí? No confundir. Características de la lengua. Es un objeto bien definido en el conjunto heteróclito. Otra vez heteróclito. Vamos a remitirnos a la Real Academia, ¿sí? Entonces, es un conjunto heteróclito, o sea, es un conjunto irregular, extraño y fuera de orden, ¿sí? Entonces podemos decir irregular, extraño, no hace falta irregular, y fuera de orden porque, o sea, no hay un orden preestablecido en los vocablos de la lengua, ¿sí? De los hechos del lenguaje. Es la parte social del lenguaje y es exterior al individuo. No se puede él no puede crearla. ¿Exterior en qué sentido? En este, que no puede crearla ni modificarla, existe solo en una especie de contrato preestablecido entre los miembros de una comunidad. Es lo que hablábamos antes con la arbitrariedad del signo, ¿no? Es distinta del habla, es homogénea,
¿sí? Diferente del lenguaje, que es heterogéneo, y es de naturaleza concreta, porque los signos son tangibles. Luego Saussure, dentro de Sechetto, habla de semiología y la toma como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno social. Y la lingüística es la parte de esta ciencia, o sea, la parte de la semiología que define qué es lo que hace la lengua, qué es lo que hace de la lengua, un sistema especial en el conjunto de los hechos semiológicos. Bueno, creo que ya me pasé, estoy en el texto de Saussure. Desde la parte donde hablamos de qué es el lenguaje. Bueno, el signo lingüístico. A él lo considera como la unión. A ver, porque al signo se lo toma con una definición simplista y la definición completa sería la de signo lingüístico. Entonces, la definición completa es la unión de un concepto, significado, y una imagen acústica que sería el significante. No confundir imagen acústica con que es auditiva, ¿sí? Se refiere a que es una huella psíquica. Por ejemplo, nuestra lengua materna. ¿Sí? Nosotros no necesitamos mover los labios o la lengua para hablarnos a nosotros mismos. Podemos hablarnos en nuestra mente con nuestra lengua materna sin ningún acto físico. En cambio, en la definición simple del signo, ¿sí? La definición corriente, dice acá, lo relacionaría solo con la imagen acústica, ¿sí? Bueno, vuelve a hablar de la arbitrariedad del signo. Dice que el signo es arbitrario, el lazo que une el significante con el significado, que no hay ninguna relación entre el sonido de una palabra con lo que ésta representa, ¿sí? Por eso, por ejemplo, la diversidad de lenguas, ¿sí? No hay ninguna relación en por qué nosotros usamos pie para referirnos a un pie y en el habla inglesa se usa foot, por ejemplo, ¿sí? Por eso dice que es arbitrario. Habla del símbolo dentro de la arbitrariedad del signo, que no es completamente arbitrario, ¿sí? Porque hay diferencia. El signo como tal y el símbolo, ¿sí? Después, bueno, Peirce va a hacer una clasificación donde el símbolo entra dentro de las divisiones del signo, pero es un tipo de signo el símbolo, digamos así por ahora, que no es completamente arbitrario en el símbolo. ¿Por qué? Y acá pone el ejemplo de la balanza que representa la justicia, ¿sí? La balanza representa la justicia por algún motivo, ¿sí? Justamente esa balanza que se equilibra de dos lados, ¿sí? Tiene un sentido metafórico, pero tiene relación con la justicia. Si nosotros quisiéramos poner a un auto y relacionarlo con la justicia, no tendría relación, ¿sí? Ahí sí sería arbitrario. Pero con los símbolos ocurre que no es así, o no siempre es así. Bueno, dice, no confundir arbitrario con libre elección del hablante. Es inmotivado, es decir, es arbitrario porque no guarda lazo natural con el significado. A ver, quiere decir que el hablante, para transmitir su mensaje, puede elegir el signo que quiera. Si en ese sentido no es arbitrario. Es arbitrario porque es inmotivado, porque no hay lazo natural entre el significado y significante. Luego habla del carácter lineal del signo. Estoy como media trabalengua hoy. El significante, en naturaleza auditiva, se desenvuelve en el tiempo únicamente. El tiempo tiene sus caracteres, ¿sí? Representa una extensión y esta es mensurable, es decir, es medible en una sola dimensión, una línea.
por oposición a los significantes visuales, pueden ofrecer complicaciones, dice acá, sí, lo saqué textual, simultáneas en varias direcciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo, o sea, de forma auditiva solo puedo escuchar o comprender, por más que escuche muchas cosas a la vez, registrar de a una a la vez. En cambio, en los significantes visuales puedo puedo captar más de uno a la vez. Dice que los significantes acústicos, sus elementos se presentan uno tras otro como eslabones de una cadena. Por ejemplo, en la escritura. Bueno, acústicos, pero bueno, acá da el ejemplo de la escritura, que sería lo mismo, pues se relaciona la lengua con la escritura. Sí, dice, sucesión en el tiempo es sustituida por la línea espacial de los signos gráficos. Sí, esta metáfora que hace de la sucesión en el tiempo, sí, como que dos palabras no se pueden decir al mismo tiempo, en la escritura se representa a través de la linealidad espacial de los signos gráficos, ¿sí? Porque va un signo escrito luego del otro. Luego habla de la inmutabilidad del signo. El signo puede ser mutable o inmutable, ya vamos a ver. Con relación a la idea, y esto me refiere a diacronía y sincronía. Bueno, volvemos a la inmutabilidad del signo. Dice, con relación a la idea que representa el significante, con la relación a la comunidad lingüística que lo representa, no es libre ni impuesto. A la masa social no se le consulta ni el significante podría ser reemplazado, no se le consulta, perdón, ni el significante podría ser reemplazado por otro. A eso se refiere con que es inmutable, ¿sí? Porque no hay posibilidad de cambiar dentro de una lengua significante, la relación entre significante y significado. Después ya vamos a ver por qué no. El signo lingüístico está fuera del alcance de nuestra voluntad. El signo es inmutable porque resiste a toda sustitución arbitraria. Esto lo explica el hecho que la lengua es el producto de factores históricos, ¿sí? Y ahora nos va a decir algunas de las causas por las cuales es inmutable, algunas específicas y no específicas. Se pregunta, ¿por qué el factor histórico de la transmisión la domina excluyendo todo cambio lingüístico? Las no específicas, sí, puede ser el esfuerzo que requiere el aprendizaje de la lengua materna, o que los sujetos mayormente son inconscientes de las leyes de la lengua, ¿sí? Entonces, ¿cómo modificarlas? Quiere decir que cuando estamos hablando no estamos prestando atención a las leyes de la lengua. Pero después remite a otras más específicas, ¿sí? Como el carácter arbitrario del signo, que esto ya hablamos, ¿sí? Que no había relación entre significado y significante. La multitud de signos necesarios para constituir una lengua, el carácter complejo que tiene el sistema, y también la resistencia de la inercia colectiva a toda innovación. Luego habla de la mutabilidad del signo. El tiempo tiene otro efecto contradictorio. ¿Sí? Si bien hablamos que a través del tiempo prevalecía la lengua, vamos a ver qué pasa ahora. Dice, es el de alterar más o menos rápidamente los signos lingüísticos. Se puede hablar a la vez de inmutabilidad y de mutabilidad. Esta mutabilidad siempre conduce a un desplazamiento de la relación entre significado y significante. Las causas de la alteración pueden ser: primero hay que distinguir la lengua del habla. La lengua es para nosotros el lenguaje sin el habla. Lengua es el conjunto de hábitos lingüísticos que permiten a alguien comprender y hacerse comprender, ¿sí? Segundo,
hace falta una masa parlante para que haya lengua. Si ustedes podrán decir cuáles son las causas. En el tercero se concluye con estas dos explicaciones previas. Dice, es la fuerza del tiempo que se combina con la fuerza social. El tiempo permitirá a las fuerzas sociales que actúan sobre la lengua desarrollar sus efectos, y así se llega al principio de continuidad que anula la libertad. Sí, es decir, que vayan variando, ¿sí?, ciertos signos lingüísticos a lo largo del tiempo. O sea, es una conjunción entre el paso del tiempo y la masa parlante. ¿Sí? Si a mí se me ocurre llamar a una taza, en vez de taza, decirle, no sé, tosa, ¿sí?, y se me ocurre a mí sola, obviamente no va a pasar porque soy un individuo dentro de una masa parlante y ocurre ahora. Pero sí se han visto ejemplos de palabras o que se han agregado o que han ido variando con el paso del tiempo. Cuando, o sea, si yo empiezo a hablar y le digo tosa dentro de mi casa y se va transmitiendo a otras familias y luego a la comunidad de mi barrio se empieza a poner de moda y así pasa. Es un ejemplo muy burdo el que estoy dando, sí, pero bueno, suele ocurrir. Lo mismo cuando surgió, por ejemplo, en la lengua inglesa, que nosotros la adoptamos del habla inglesa, no le pusimos nuestro propio vocablo, pero cuando apareció selfie, o sea, es un término relativamente nuevo que antes no existía, y eso también hizo que a alguien seguramente se le habrá ocurrido y habrá empezado a utilizarlo en su entorno social, luego se fue difundiendo y bueno, ahora lo estamos diciendo en países de habla hispana, ¿no? Y bueno, todavía no se nos ocurrió un término para esa palabra, un término que no sea de otra lengua. Bueno, ya con esto concluí el texto de Saussure, el de La danza de los signos, el capítulo 4 era. Así que, bueno, pasaré al de Alejandra Vitale. Bueno, el texto de Alejandra Vitale se basa en la teoría de Peirce. Comienza hablando de la teoría del conocimiento. Dice que el único pensamiento que puede conocerse es pensamiento en los signos, que no se puede pensar sin signos. Luego habla de signo, semiosis y semiótica, ¿sí? La semiótica tiene por objetivo el estudio de la semiosis, que es el instrumento de conocimiento de la realidad. La semiosis a su vez es un proceso triádico, ¿sí? A un signo, que lo denominamos representamen, se le atribuye un objeto a partir de otro signo, que es el interpretante. El interpretante que remite al mismo objeto, ¿sí? La semiosis es una experiencia que hace cada uno en todo momento de su vida, ¿sí? Constantemente estamos realizando procesos de semiosis. Bueno, ya que habla esto del pensamiento, o sea, constantemente estamos pensando, no se puede pensar sin signos, por lo tanto, constantemente estamos realizando procesos de semiosis. Esto constituye la teoría de esa experiencia. Y bueno, dice que sus componentes formales, sí, de los de la semiótica estamos hablando, son el representamen, el objeto y el interpretante. Luego da una definición específica de signo. Dice que es algo que para alguien representa algo en algún aspecto. Esto ya lo habíamos nombrado de otro texto. Se dirige a alguien, crea en la mente de una persona un signo equivalente o más desarrollado. Está en lugar de algo, su objeto, solo en referencia a una suerte de idea. Esto se llama el fundamento del representamen. ¿Sí? Entonces volvemos a la definición. Como ya dijimos, es algo que para alguien representa algo en algún aspecto. Se dirige a alguien ese signo, ¿sí? Porque recordemos que era la definición de signo. Se dirige a alguien, se crea en la mente de una persona un signo equivalente o más desarrollado, ¿sí? Nosotros, no sé, al ver un símbolo, por ejemplo, en nuestra mente se va a representar un signo equivalente, ¿sí? O sea, igual,
o más desarrollado, porque nuestra interpretación puede remitir a más cosas. Y habla del del fundamento del representamen. Dice que está en lugar de algo, que es su objeto, y solo en referencia a una suerte de idea, ¿sí? Porque es una idea de su objeto, como habíamos hablado antes, también si no es el objeto en sí mismo, sino que es la idea del objeto. Bueno, y da 3 condiciones para que algo sea un signo. Hay 2 condiciones que son necesarias pero no suficientes, y una que es necesaria y suficiente. Vamos con las primeras. El signo debe tener cualidades para distinguirlo, ¿sí? Debe poder distinguirse de otros. Y debe tener un objeto al que representar, ¿sí? Dice, la condición del representamen con el objeto no basta para ser un signo, uno signo de otro, sino que es necesario un interpretante. Por eso es que esa condición no es suficiente, ¿sí? O sea, la primera dijimos que debe tener algo, alguna cualidad que sirva para distinguirlo como signo, ¿sí? Luego que debe tener un objeto, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque ese representamen no es signo sin un interpretante. Y la condición necesaria y suficiente, que es la número 3, es la relación semiótica, que debe ser triádica. Un representamen debe ser reconocido como signo de un objeto a través de un interpretante. Recordemos que el representamen es el signo en sí, ¿sí? El objeto es a lo que refiere, y el interpretante es la imagen mental, ¿sí? Luego dice, formas que puede adquirir un interpretante. Y acá hablamos de otras cosas, además de las clasificaciones que hablamos antes. El interpretante es otro signo, otra representación que se refiere al mismo objeto que el representamen, y puede asumir distintas formas, ¿sí? O sea, no, yo lo tomo más como ejemplos esto. Por ejemplo, la traducción de un término a otra lengua, ¿sí? Nuestro representamen es pie. Bueno, voy a tomar el ejemplo de antes. Y su interpretante puede ser foot, o al revés, ¿sí? Nosotros, si entendemos algo en inglés, escuchamos foot y nuestro interpretante va a ser pie inmediatamente, ¿sí? Dice, la traducción a la misma lengua mediante un sinónimo, ¿sí? Mi representamen puede ser bonito y mi interpretante es lindo. Después dice una asociación emotiva de un valor fijo. Y acá como ejemplo, perro, fidelidad, ¿sí? O por ejemplo, no sé, ver una paloma blanca y nos transmite paz, por ejemplo, ¿sí? El significante sería el perro y el interpretante, fidelidad. La paloma blanca sería el representamen y paz sería el interpretante. Y dice que también podría ser un signo equivalente en otro sistema semiótico. Por ejemplo, la palabra perro al dibujo de un perro o la imagen de un perro, ¿sí? Por ejemplo, mi representamen puede ser la palabra perro y mi interpretante sería la imagen de ese perro. Y después, bueno, vuelve a nombrar las clasificaciones. Acá hay una diferencia con lo que decía el texto de Sechetto, porque acá toma interpretante inmediato, dinámico y final. Y en el de Sechetto decía el último era interpretante en sí, no final. Pero sería básicamente lo mismo, ¿sí? El interpretante inmediato sería el interpretante pensado como concepto. El dinámico sería el interpretante pensado como efecto real en el intérprete, ¿sí? Habíamos dicho en el anterior que el interpretante inmediato era el interpretante como un signo en sí, ¿no? Y acá dice que es pensado como concepto. En el dinámico, en el de Sechetto, hablaba de el interpretante dentro de un sujeto singular, ¿sí? Simplemente el signo dentro de ese sujeto. Y acá dice es pensado como efecto real en el intérprete. Ojo, no en el interpretante, en el intérprete. Y interpretante final, que sería lo mismo que interpretante en sí para Sechetto, es el interpretante pensado como hábito, ¿sí? Y en Sechetto lo daba como
digamos, las diversas interpretaciones que le puede dar un sujeto en sí a ese signo, ¿sí? Dice, son 3 instancias de la interpretación de un signo que funcionan simultáneamente en un acto de semiosis, ¿sí? Porque primero, bueno, ingresa como signo en sí, luego el valor de ese signo y luego la representación o la interpretación que cada uno pueda darle a ese signo, ¿no? Bueno, luego habla de objeto y signo. El objeto tiene también la naturaleza de signo, ya que pensamiento y signo son equivalentes. A ver, nosotros tenemos acceso a los objetos, digamos, a través de nuestro pensamiento, ¿sí? A través de lo que sentimos, o sea, no un contacto real, digamos, fuera del pensamiento. Entonces sí, a ese objeto puede considerárselo como un signo también. Vuelve a hacer la clasificación de tipos de objeto, sí, objeto inmediato, que es interior a la semiosis, y es el objeto tal como es representado por el signo mismo. Y el objeto dinámico, que es exterior a la semiosis, y es una realidad que tiene existencia independiente a la semiosis, ¿sí? Yo diría que el objeto dinámico sería el objeto en sí, y el objeto inmediato sería tal como nosotros lo percibimos, ¿no? Para que el signo pueda decir algo del objeto dinámico, es necesario que haya sido objeto de semiosis anteriores, ¿sí? Recordemos, el objeto dinámico es el objeto en sí. Entonces, para que el signo me pueda decir algo de eso, es necesario que ya haya sido objeto de semiosis anteriores, a partir de las que el intérprete tiene un conocimiento del objeto, que es concebido como un signo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Cuando yo estoy viendo algo por primera vez que no tengo conocimiento de qué es, o sea, no puede haber un signo referido a eso, ¿sí? Voy a necesitar de otros conocimientos, si ahí hago uso de la pragmática, voy a necesitar de otros conocimientos para, digamos, apropiarme de ese objeto dinámico como signo. Bueno, vuelve a hablar del fundamento del representamen, ¿sí? Dice que el signo representa a su objeto, no en todos los aspectos, sino en referencia a una suerte de idea. Es lo que construye al objeto inmediato, es un componente del significado del signo. Bueno, vuelve a hablar de semiosis infinita. Bueno, vuelve a nombrar los componentes formales de la semiosis para que los recordemos: representamen, objeto e interpretante. Dice, como el interpretante es también un signo, ¿sí? Recordemos que el interpretante era la imagen mental que nosotros teníamos de ese signo. Está en lugar de un objeto y remite a su vez a un interpretante. Este a su vez es un signo, ¿sí? Otra vez el interpretante es un signo que está en lugar de un objeto, y así indefinidamente. El texto lo repite más veces, pero yo creo que con esto es suficiente. Bueno, luego habla de la faneroscopía, que es la descripción que está enfrente de la mente o en la conciencia, tal como aparece, ¿sí? Fanerón es una idea, ¿sí? O sea, sería la descripción de una idea, por decirlo en criollo. Y hay 3 modos del fanerón, perdón, porque yo lo tenía mal escrito antes, de estar presente en la mente, o sea, de esta idea de estar presente en la mente, que ya los habíamos visto también, que son primeridad, secundidad y terceridad. La primeridad es considerar algo tal y como es, sin referencia a otra cosa. Acuérdense que habíamos hablado de que era una cualidad, que es lo primero que se percibe, ¿sí? Entonces, considerar algo tal y como es, sin referencia a otra cosa. Secundidad implica considerar algo tal como es, pero en relación a otra cosa, y está vinculada con la idea de existencia y de hecho en bruto,
Si recuerden estos ejemplos que hemos hablado, la primeridad como la rojidad de algo, la secundidad como el rojo en un papel, y la terceridad es la que hace posible la ley y la regularidad, ¿sí? Ahí habíamos hablado de encontrar las palabras para decir el papel es rojo, ¿sí? Entre el signo, el interpretante correspondiente con esta categoría vendría a ser la terceridad, ¿sí? Pues constituye una ley que pone en relación a un primero, el representamen, con un segundo, que es el objeto, con el que a él mismo está en relación, ¿sí? Volvemos, entonces. El interpretante corresponde con la categoría de terceridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque constituye una ley que pone en relación a un primero, que es el representamen, acuérdense el signo mismo, con el segundo, el objeto al que lo refiere, o sea, representamen, rojidad, objeto, ese papel que es rojo, ¿sí? Con el mismo que está, con él mismo, o sea, con el interpretante, que está en relación, o sea, con el papel es rojo. De esa forma, el representamen y el objeto, ¿sí? Ya se unen para formar esta terceridad que está representada por el interpretante. Luego habla de clasificación de los signos. Si algo habíamos hablado antes cuando hablamos de símbolos, bueno, hay más categorías, pero yo tomé las principales y además las que digamos que tengamos más en cuenta. Dice, las categorías faneroscópicas de primeridad, segundariedad y terceridad aplicadas al objeto, o sea, las categorías faneroscópicas, acuérdense que son la descripción de las ideas, faneroscopias, aplicadas al objeto, permiten tener tres tipos de signos, ¿sí? O sea que esta clasificación depende de las categorías faneroscópicas. Depende de las diferenciaciones posibles de un signo con su objeto dinámico, o sea, de las diferenciaciones de un signo con el objeto en sí mismo, ¿sí? Hay tres tipos, ícono, índice y símbolo. Vamos a empezar con ícono, pero a su vez se distinguen tres tipos de íconos. El ícono es un signo que entabla una relación de semejanza con su objeto, ¿sí? Por ejemplo, una foto o dibujo. Un signo puramente por similitud a cualquiera que sea parecido. O sea, que lo que distingue un icono de otro tipo de signos, que ya vamos a ver cuáles son, es que tiene una semejanza con su objeto, un parecido. Y ahora distinguimos tres tipos de iconos, según cómo esté planteado este parecido. Tenemos las imágenes, que son los iconos que comparten cualidades simples del objeto, ¿sí? Color, forma, tamaño, etc. Por ejemplo, cuadros, dibujos, fotos, grabados, jeroglíficos, bueno, también en la lengua hablada las onomatopeyas, ¿sí? Porque si bien no es igual, sí, al sonido, pero intenta reproducirlo lo más fielmente posible. Entonces sí podría también considerarse la onomatopeya como una imagen, perdón. Bueno, dentro del icono también encontramos los diagramas, sí, que son iconos que comparten relaciones de las partes de su objeto por medio de las relaciones análogas de sus partes. O sea, que la relación de los diagramas con el objeto es, digamos, la analogía de sus partes, y la relación de la analogía de sus partes. Por ejemplo, un organigrama, una infografía, un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, una red conceptual, etc. Bueno, metáforas. Creo que todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de metáfora. Bueno, acá dice, son iconos que guardan paralelismo con su objeto, ¿sí? A ver, no se me ocurre ninguna metáfora ahora. No sé, cuando miro a tus ojos, veo el océano reflejado, no sé, una metáfora pésima, pero bueno. O sea, ahí estaba haciendo un paralelismo, que está queriendo decir que los ojos son azules, ¿sí? Haciendo comparación con el océano, haciendo un paralelismo, ¿sí? Con el océano.
pésima la metáfora, pero bueno, es para que el que no sabe lo que es metáfora pueda entender algo. Implica una relación también de similitud, ¿sí? Que es lo que tienen todos los iconos. Y representaría una primeridad también, ¿sí? Porque es como que se refiere a las características básicas de ese objeto. El índice, en cambio, se refiere a la secundidad. Dice, es un signo que entabla con el objeto una relación existencial, de modo que participan dos de una misma experiencia. A ver, en la secundidad, acuérdense que cuando hablamos de secundidad, hablábamos de la relación entre una cosa con otra. Bueno, acá da el ejemplo de una nube negra como indicador de que va a llover. A ver, la nube negra y la lluvia, ¿sí? En sí no tienen ninguna cualidad que las relacione, ¿sí? Pero sin embargo nosotros hacemos la relación, ¿sí? Porque es una relación existencial, ¿sí? Acá dice dos que participan en una misma experiencia. Y después dentro de índice se distinguen, o sea, pero no es porque se distinguen categorías, sino que se distinguen de otros signos, ¿sí? Y hace una distinción. Nosotros ya vimos el icono, ahora vamos a hablar del símbolo, ¿sí? Pero acá hace una distinción con esos otros dos. Carecen de todo parecido significativo con su objeto, o sea, la nube negra con la lluvia no tienen ningún tipo de parecido. Se refieren a entes individuales, símbolos designan clases de objetos, por ejemplo, así que ya lo vamos a ver. Acá se refiere a entes individuales, no a clases de objetos. Y dirigen su atención a sus objetos por compulsión ciega. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, a ver, cuando vemos en una nube negra, pensamos o intuimos que va a llover, pero no hay ninguna relación que podamos establecer con eso. Puede llover o no llover. Símbolo. Es un representamen que refiere a su objeto dinámico por hábito o por ley. A ver, vamos a ver qué quiere decir esto. Son todos los signos que integran un sistema convencional que responden a una ley que les designa un interpretante y los relaciona con un objeto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que por convención, ¿sí?, se toma a ese signo como relacionado con un objeto. Por ejemplo, los signos de la escritura, ¿sí?, las letras, los sistemas de señalización, por ejemplo, un cartel en la ruta, signos de distintas disciplinas, por ejemplo, las matemáticas, el más, menos, por, dividido, raíz, etcétera. Son símbolos. Código Morse, las notas musicales, etcétera. Bueno, y ahora vamos a prestar atención. Me pareció bastante complejo en un punto. Dice, el interpretante como tercero, o como terceridad, sí, pero acá dice como tercero, incorpora una auténtica relación triádica. ¿Por qué? A. Establece una relación con el primero, con el representamen. Establece, la relación del primero representamen con el segundo objeto. B. Por su propia relación con el segundo, o sea, con el objeto. Y C. El hecho que la relación entre el primero representamen y el segundo objeto es la misma que la del segundo objeto con el tercero interpretante. Ahí no tengo más nada que agregar, más que reflexionar sobre lo que escuchamos. Bueno, vuelve a hablar de signo. Dice que un signo o representamen es un primero que está en relación triádica con un segundo llamado objeto, que es capaz que un tercero, llamado su interpretante, asuma la misma relación triádica con su objeto que aquella en la que está él mismo respecto al mismo objeto, que viene a ser más o menos lo que había dicho antes.
Un signo es un representamen con un interpretante mental. Puede haber representámenes que no sean signos. Y acá, bueno, toma el ejemplo de un girasol que imita el movimiento del sol, ¿sí? Dice, el girasol llegaría a ser un representamen del sol. ¿Por qué? Porque lo imita, el sol no es el girasol, sería un objeto en lugar de otro, ¿sí? Lo imita su movimiento, pero el pensamiento es el modo de representación principal y el único, que de ninguna manera el girasol podría llegar a ser un signo. Si un representamen, ¿sí? En este sentido que mencionamos antes, vuelve a hablar del icono, dice que el icono es un representamen cuya cualidad representativa es una primeridad como un primero, ¿sí? Una cualidad de una cosa hace que se adecue a ser un representamen. Cualquier cosa es adecuada para ser sustituto de algo que se parece. Un representamen por primeridad solo puede tener únicamente a un objeto similar. Un signo por primeridad es una imagen de su objeto. Un signo puede ser icónico, es decir, puede representar a su objeto principalmente por semejanza, sin importar cuál sea su modo de ser. Si se requiere un sustantivo, un representamen icónico puede denominarse hipoicono, porque no lleva acento, al igual que cualquier imagen material, como una pintura sin leyenda ni rótulo. Luego habla del índice, también lo llama sema. Es un representamen cuyo carácter representativo consiste en que es un segundo individual. Si la secundidad en una es genuino si la secundidad en una relación existencial es existencial, me quedé colgada porque me di cuenta que algo faltaba. Y es degenerado si la secundidad es una referencia. ¿Sí? Un índice genuino y su objetivo deben ser individuos existentes y su interpretante inmediato debe ser el mismo. Puede contener una primeridad y desde ese modo un icono como parte constituyente de él. Ojo acá. Vuelvo a repetir. Puede contener una primeridad y de ese modo un icono como parte constituyente de él. Bueno, acá yo puse ejemplo, vaquero, marinero, golpeo una puerta, explosión, son ejemplos que daba el texto, ¿sí? Por ejemplo, no sé, al ver una persona con un sombrero, una camisa a cuadros, un pantalón de jean, unas botas, podemos pensar que es un vaquero. Si escuchamos una explosión, por ejemplo, podemos saber que algo importante, algo grave está pasando, aunque no sepamos qué es, ¿sí? Luego habla de los iconos y los índices. Dice, los iconos y los índices no afirman nada. Y también relacionándolos con los tiempos verbales, Si un icono pudiera interpretarse mediante una frase, debería estar en modo potencial, ¿sí? Supón que tal cosa. Si un índice se interpretara así, mediante una frase, debería ser imperativo o exclamativo. Imperativo, acuérdense que era una orden, ¿sí? O exclamativo. Mira ahí, cuidado. Bueno, volvemos al símbolo. Dice que es un signo que perdería su carácter, que lo convierte en un signo si no hubiera un interpretante. Tal es cualquier expresión de habla que significa lo que significa solo en virtud de quien comprende que tiene esa significación. ¿Sí? A ver. El símbolo. Si no hubiera nadie que comprendiera lo que ese símbolo quiere decir, dijimos que los símbolos estaban regidos dentro de leyes, ¿sí? Donde a cada símbolo le correspondía un significado, ¿sí? Y ese significado estaba dentro de una comunidad, que
que lo comprendiera. Sin esa comunidad, carecería de sentido. Bueno, da una nueva característica del índice de las que ya habíamos dado, que habíamos dado 3 características, y la nueva característica que agrega es que psicológicamente la acción de los índices, depende de la asociación por contigüidad y no de asociación por semejanza. ¿Sí? O sea, nos da una nueva característica que tiene que ver con lo psicológico, y sí que es asociación por contigüidad y no por semejanza, como vimos en el ejemplo de la nube y la lluvia. ¿Sí? Yo veo la nube negra, se supone que sigue la lluvia, no es que la nube negra se parece a la lluvia. Bueno, del texto de Rosa, la verdad que nada, me había olvidado de ese texto, así que fue un resumen bastante pobre lo que hice. Pero bueno, más que nada tomé las condiciones de existencia de un signo, y las críticas a Saussure también da otras posturas de otros teóricos, como Freud, por ejemplo, pero la verdad que por ahora no las tomé, en el caso que llegue las vuelvo a agregar al final. Dice que las condiciones de existencia de un signo son 4. A representa, B lo sustituye, ¿sí? Volvemos a un signo representa y otro lo sustituye. Es la marca de una ausencia. ¿Por qué dice esto? Es la marca de una ausencia. Porque un signo está en lugar de otra cosa. ¿Sí? Y esa otra cosa está ausente. Es intencional. Solo existe para un grupo determinado de usuarios. Y por último, nunca tiene existencia independiente, sino dentro de las relaciones de las que participa. Vamos a las críticas a Saussure. Dice que no determinó nunca cuál podría ser el segmento de la lengua que correspondiese al signo. Luego dice que es una lingüística del sintagma la de Saussure, por la ubicación de la frase como elemento del habla. Lo que tiene en realidad importancia son las relaciones de los signos entre sí. Luego cuestiona el principio de linealidad y de arbitrariedad, porque dice que ubica la validez en el nivel no significativo del lenguaje, es decir, que entiende al significante como pura combinación de sintagmática, de sonidos, y por lo tanto válida para el fonema, ¿sí? Podremos decir una palabra, y no para unidades mayores. ¿Sí? Con esto que hablaba de la linealidad y bueno, lo mismo lo de la arbitrariedad, se está refiriendo a porque una palabra se asocia con esto y no con otra cosa. ¿Sí? Está hablando de fonemas, no está hablando de algo mayor. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con la crítica, solo la estoy repitiendo. Saussure descarta, otra de las cosas que dice, los signos naturales, mientras que Peirce hace un intento de incluir todas las probabilidades de signos.